días a la gente que va a ver esta transmisión. Nos encontramos aquí de nuevo en la antigua Escuela de Medicina. Estamos en la sesión del Consejo Universitario, primera sesión en la cual ya está el nuevo rector, Leonardo Lomelí, y una sesión del Consejo Universitario que es singular, porque aquí van a aprobar el presupuesto de la universidad para el 2024, que según los documentos de la propia universidad, pues va a ser de 56,000 millones de pesos prácticamente, y pues queremos hacer una protesta porque ese presupuesto es repartido por las personas que están ahí adentro y se lo reparten de tal manera que luego los directores de las dependencias de la universidad tienen su rebanada, y esas rebanadas pues a veces son usadas de una manera turbia, en donde parte del presupuesto es desviado, así como ha habido algunas investigaciones recientemente en donde se desvían millones de pesos en algunas dependencias universitarias. Entonces queremos venir a protestar porque hay varios problemas con ese presupuesto universitario que es millonario. Han de saber que ahora esos 56,000 millones de pesos pues es un presupuesto mayor al de la mitad de los estados del país, y la universidad pues no tiene que hacer obras de infraestructura, obras de caminos, hospitales, puentes, etcétera. Y entonces pues sí, lo primero que tiene que tomar en cuenta la comunidad es que es un presupuesto muy grande, y como comunidad necesitamos poner los ojos encima para que ese presupuesto sea usado de una manera transparente. Al respecto, tenemos que denunciar que el día de ayer fue la ANUYES, que es una asociación de universidades, a entregar auditorías internas a la Cámara de Diputados, y han de saber también que no dejaron entrar a cualquier diputado a esa entrega de las auditorías. Hay una diputada que se llama Inés Parra que ha hecho denuncias de malos manejos en varias universidades, incluida la UNAM. Hay desvíos de 7.7 millones en esa denuncia, se toca, y esa cantidad es solo de alguna área del presupuesto universitario. También hay denuncias a otras universidades como la UAM, el Poli y demás universidades, pero lo que queremos que noten es que pues esta labor que hay que reconocer de la diputada que hace denuncias, y bueno, pues no dejan que esté presente en esta entrega de las auditorías internas. Y bueno, pues el que nada debe, nada teme. ¿Por qué no dejan que estas personas que han estado investigando y que han hecho denuncias estén presentes? Pues se confabula ahí un acto de protección a esta corrupción que hay en las universidades públicas en el país, y no solo la universidad. Aquí, en el caso de la UNAM, el día de hoy están aprobando este presupuesto de casi 56,000 millones. Y aprovecho antes de dejar este punto, que va a haber un meeting al rato, justo aquí en la colonia Doctores, en Doctor Lucio, en la Fiscalía, para exigir que estas denuncias sigan su curso, porque a pesar de que algunas personas de la Cámara de Diputados que hacen bien su trabajo, esta diputada Inés Parra y algunas otras personas más, otras que la apoyan, han hecho estas denuncias y luego se quedan estancadas. Es una red de protección a la corrupción, y tenemos que ir a protestar pues para que estas denuncias sigan, porque estas denuncias no son unas denuncias que les sean cómodas. Por ejemplo, las denuncias que nos ponen con mentiras y luego llega la patrulla a nuestros domicilios al otro día. Pero bueno, en estos casos que hay millones de pesos desviados, decenas o centenas, ahí se entrampan las denuncias. Entonces, invitamos, va a ser a las 10 de la mañana en las oficinas de la Fiscalía. Y bueno, por aquí
a la comunidad que va pasando, estamos en protesta y finalmente también queremos invitar a un campamento que va a haber la siguiente semana en la explanada de la Rectoría. Estamos a un año de que sufrimos despidos injustificados, el compañero Juan Manuel Buchanan y un servidor, y de que fue expulsado el compañero Mario Mendoza, estudiante de posgrado de la FES Cuautitlán. Los 3 casos han sido por luchar por salarios justos para las y los profesores de asignatura y por exhibir los privilegios de estas personas que les decimos van a repartir estos 56 mil millones de pesos y que ganan entre 200 y 300 mil muchas de estas personas, más los desvíos que puedan llegar a ser. Por eso no les gusta, nos despiden. Hay ya resoluciones de jueces en donde sentencian que fue un despido injustificado, es decir, fue algo fabricado por parte de las autoridades universitarias. Desde julio hay una sentencia para que nos reinstalen, nos paguen salarios caídos y obviamente pues las autoridades no quieren, se amparan y incrementan la represión. Así que los invitamos a este campamento el próximo 13 y 14 en Rectoría. Invitamos a toda la gente que es hostigada en las escuelas a que vaya y platique su caso, y solo movilizándonos y con el apoyo de todas y todos y de la sociedad podremos hacer que esta mafia de las universidades públicas pues vaya usando ese presupuesto millonario que les dan de una manera adecuada para pagarles de manera justa a las y los profesores y trabajadores que son quienes mantienen el trabajo diario. Y bueno, les dejamos aquí la palabra con otro profesor. Bueno, para continuar señalando que nosotros no estamos en contra de que se asigne un presupuesto grande a la universidad y a las instituciones educativas científicas del país. Nos parece importante en realidad señalar que no se asigna ni siquiera el 1% del PIB cuando debería de asignarse por sugerencia de organismos institucionales aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto. Con lo que nosotros estamos de acuerdo es con que existe una casta dorada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y de muchas otras universidades del país que deciden la manera en la que se distribuye el presupuesto. La inmensa mayoría de los docentes somos docentes de asignatura, a los cuales se nos designa aproximadamente 3,000 millones de pesos para salarios e ingresos en general. Y por ejemplo, simplemente al personal de confianza, que es una ínfima parte o una ínfima proporción de la cantidad que somos profesores de asignatura, se les asigna aproximadamente 1,000 millones de pesos y una cantidad de prestaciones bastante onerosas y bastante importantes a las que nosotros desde luego jamás tendremos acceso. Entonces, señalando esto, lo que nosotros queremos denunciar es cómo se hace a puerta cerrada la aprobación del presupuesto que se asigna y la distribución del mismo. ¿Por qué no se asigna más a la educación? Supuestamente la universidad está orientada precisamente, y esa es su función principal, la de formar profesionales que pudieran servir al cumplimiento de las necesidades sociales, que son muchas, que existen en nuestro país y en general en el mundo. No se utiliza para eso el presupuesto, se utiliza para enriquecerse, se utiliza para que escalen en los puestos los burócratas de esta universidad. Lo sabemos, como ha ocurrido con muchos que después de ser rectores pasan directamente a puestos de importancia política en el país. Son personas vinculadas directamente a partidos políticos, son personas que defienden los intereses de esos partidos, de empresarios. Eso se puede observar, por ejemplo, en las recientes modificaciones que ha habido a los planes de estudio, donde se observa que los objetivos fundamentales de los mismos refieren en primera instancia a atender a las necesidades empresariales de este país. No hay que olvidar, por ejemplo, los dichos del entonces presidente Salvador Allende en 1972 en la Universidad de Guadalajara, cuando señalaban la importancia de que en las universidades se formaran profesionistas con conciencia social, que pudieran atender a las demandas del pueblo, que pudieran, si son arquitectos, por ejemplo, luchar para que no hubiera gente que no tuviera un lugar donde vivir, que tuviera que pasar todos los días en la calle, que si son médicos, para poder asegurar que hubiera salud pública y de calidad para todas las personas, para los sectores obreros y campesinos. La universidad debería ser la universidad del pueblo, y en ese sentido deberíamos también de exigir un mayor presupuesto, aunado a lo que decía el compañero Efraín, de obligar a las autoridades a que se distribuya de manera adecuada y
se deje de utilizar simplemente para los fines políticos que ya hemos referido. Aprovecho para señalar, hace un momento llegaba la secretaria general de la PAUNAM, de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad, sindicato que tiene actualmente y que detenta el contrato colectivo de trabajo de los académicos de la universidad. Contrato colectivo que no se respeta absolutamente ninguna de sus cláusulas, contrato colectivo que es de papel, contrato colectivo que tiene múltiples contradicciones con el estatuto del personal académico y de las cuales los académicos y los trabajadores y los universitarios en general no están ni siquiera enterados. Compañeros, no es posible que en las escuelas, en lugar de que se esté librando una lucha a través de los sindicatos en tanto herramienta de lucha, se pregone y se alabe que a PAUNAM lo que haga con las cuotas de los trabajadores académicos de la universidad es rifar 2 o 3 laptops entre los cientos o miles de agremiados que tienen incluso en algunas de las dependencias de la universidad. ¿Cómo es posible que nos mareen con semejante barbaridad, compañeros? Un par de laptops que no pasarán de 30,000, 40,000 pesos, cuando si echamos cuentas bastante limitadas, pues nos daríamos cuenta de que aproximadamente 1 millón, 1,5 millones de pesos, en términos bastante limitados, son lo que ingresa en cuotas, nada más de las aportaciones que se descuentan a los agremiados de la PAUNAM, es decir, a los trabajadores académicos de la universidad. Entonces nos avientan unas cuantas migajas para aplaudirle a un sindicato que no es sindicato en el sentido estricto de la palabra, que debería estar luchando, que debería estar aquí convocando. Nosotros somos los que tenemos que convocar a estas movilizaciones, porque los sindicatos en la Universidad Nacional Autónoma de México no tienen el valor, y más allá de que no tengan el valor, están coludidos con las autoridades, les avientan las migajas que se caen del pastel que se comen los burócratas y se conforman con ello, compañeros. Lo vimos la ocasión pasada que estuvimos aquí y lo dijimos, seamos incluso pocos, vamos a estar aquí protestando cada vez que sesione este consejo universitario, porque no estamos de acuerdo en cómo se llevan las cosas dentro de la universidad. Desde que comenzaron las sesiones presenciales, no hemos dejado de hacer presencia aquí en las sesiones del Consejo Universitario, nosotros como estudiantes, profesores, también trabajadores, lo cual creo que representa algo que no se había logrado en muchos años, que es la unidad de toda la gente honesta, que evidentemente no está ya dentro de esa sesión, que quiere un cambio en la universidad. Hemos desenmascarado cómo la Universidad Nacional Autónoma de México, financiada por el presupuesto de los trabajadores mexicanos, un presupuesto gigantesco, con el presupuesto que recibe la UNAM, se podría duplicar los programas sociales que existen en este país, las becas a estudiantes, adultos mayores. Es decir, la UNAM representa una de las instituciones en América Latina públicas que más presupuesto reciben y que ha generado una casta, una élite de directores, de funcionarios que parasitan ese presupuesto de forma indignante. Hay directores, el mismo rector, ganan más que la mayoría de los funcionarios de Estado, incluso más que el mismo presidente. Y como la universidad es autónoma, entonces ellos pueden pasar por encima de la ley. No es coincidencia que cuando Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba salen del Instituto Nacional Electoral, vengan a sus cátedras y vengan aquí a arropar y a imponer al rector que está actualmente, Leonardo Lomelí Venegas, que viene de esa escuela que en su momento, desde la Facultad de Economía, impulsaron esta creación de ese Instituto Nacional Electoral, con Arnaldo Córdoba y entre otros, que tiene acá sus herederos, muy realmente personas que nada tienen que ver con aquellos funcionarios, aquellos personajes como Arnaldo Córdoba, papá de Lorenzo Córdoba, vean el tipo de hijos que tuvo, y que lamentablemente esos intereses pues se trasladaron a la UNAM. Es decir, esos privilegios buscaron ver la manera de garantizarlos mediante esta bola de burócratas que con el pretexto de la autonomía se amparan en ella para seguir robando y parasitando un presupuesto que esencialmente viene de los bolsillos del pueblo mexicano y que debería de considerar si vale la pena sostener una institución en esas condiciones, cuando millones de jóvenes no tienen acceso a la educación superior, cuando millones de jóvenes están en situaciones completamente precarias en sus
instituciones educativas primarias y secundarias. Es decir, yo creo que la población estaría de acuerdo en que el presupuesto gigantesco que se asigna para sostener a los parásitos que están al frente de nuestras escuelas y facultades se utilice para pavimentar primarias, para construir secundarias, para que realmente se garantice a la población una educación en términos de que tenga acceso a ella. Y estamos hablando de los niños, de los miles y todavía millones de niños en este país que con muchas dificultades tienen educación básica. En este país todavía hay analfabetismo, en este país todavía hay escuelas que no tienen electricidad, en este país todavía hay abandono de las comunidades rurales. Y mientras existe ese abandono de la mayoría de la población de este país, tenemos una institución de educación superior elitista en donde no accede la juventud que desea ingresar a ella, y mediante mecanismos elitistas solamente se garantiza que entren personas que tengan las condiciones económicas para estar dentro de esta universidad. Ahí está la crítica de fondo, en donde no podemos permitir que tengamos una institución como la UNAM con un presupuesto gigantesco, ofensivo, un presupuesto mayor al que reciben algunas entidades de la República, mientras la educación en este país va a pique. Es decir, una crítica fuerte al actual gobierno: debe reorientar el presupuesto. Si la UNAM no está ayudando a atender las grandes problemáticas sociales de nuestro país, ¿por qué seguir dando tanto presupuesto a una institución cuando ese presupuesto se va a los bolsillos de directores y de rectores y de personajes, funcionarios corruptos? En palabras de los mismos funcionarios que combatieron, que estuvieron luchando por la rectoría, 6,000 funcionarios reciben el mismo presupuesto que todos los profesores de asignatura de la universidad, que son más de 45,000. Entonces veamos la disparidad que existe en la asignación presupuestal dentro de la Universidad Nacional, y que es un problema de las universidades autónomas. Veamos la situación de las universidades autónomas, recordemos la situación de la estafa maestra, en donde a través de las universidades autónomas, por el tema de la autonomía, se desvió presupuesto para las campañas de Peña Nieto, y estas prácticas se siguen usando. El anterior secretario administrativo, Luis Agustín Álvarez y Casa, junto con su hermano, Emilio, senador, desviaban recursos, triangulaban recursos desde la Secretaría Administrativa de la UNAM con el Senado. Eso es el tipo de personas que están al frente de la universidad, y eso es lo que buscamos cambiar. Aquí a puerta cerrada se va a decidir qué se va a hacer con los 55,000 millones de pesos, más de 55,000 millones de pesos, para el ejercicio presupuestal del 2024. Con esto, compañeros, pues sí, debería quedar claro que mientras los estudiantes protestan por tener condiciones dignas en sus laboratorios, mientras los estudiantes exigen docentes que tengan condiciones en donde se les garantice estabilidad laboral, que les permita dedicarse a atender sus cátedras, lo cual ha generado una serie de problemas en donde la calidad también docente ha disminuido bastante por esta situación de precariedad en la que se tiene a los docentes, quienes han manifestado, se siguen organizando y han sido reprimidos. Van más de 15 docentes expulsados, rescindidos, con la excusa de que evidentemente se levantan exigiendo sus derechos y los expulsan. Entonces, compañeros, esta situación no la podemos pasar por alto, evidentemente. La corrupción en la UNAM es algo que no puede seguirse permitiendo. El nuevo rector es una continuidad del anterior, y en ese sentido es lo que estamos nosotros planteando. Allá adentro hay algunos consejeros, muy pocos, que lamentablemente ni siquiera les dan la palabra para decir esto que decimos acá afuera, que se han mantenido de manera consecuente luchando por cambios en la universidad. Allá adentro planteó un consejero un congreso universitario. Esa propuesta, evidentemente, como el rector aquí es el rey en la universidad, no tuvo eco y la desecharon. Sin embargo, la propuesta sigue ahí: un congreso universitario que modifique la ley orgánica de 1945, ya va a cumplir 80 años esa ley, y sigue rigiendo esta universidad medieval, esta universidad en donde se pone por encima de los intereses del pueblo mexicano que financia esta institución, los intereses de una casta, de una élite, de una bola de funcionarios corruptos que parasitan ese presupuesto, a costa de los miles de estudiantes, miles de profesores y trabajadores, que son los que realmente sostienen con su trabajo esta universidad.
En ese sentido, pongo un ejemplo nada más, ves Cuautitlán, un edificio que lleva 2 años sin ser usado, ¿cuántos millones costó ese edificio? En contraste, un paro de cerca de 3 meses de estudiantes que exigían condiciones dignas en sus laboratorios de un campus muy pequeño, y en el otro campus exigiendo cosas tan simples que dejaron ver cómo la universidad es hipócrita, porque mientras se llena la boca de combate a la violencia de género, permite que un funcionario esté al frente de las actividades deportivas. Entonces, tenemos una gran cantidad de problemas que se han manifestado con paros casi cada semestre en todas las escuelas y facultades de la UNAM, que no han logrado una solución porque los problemas son de fondo. Y mientras no apuntemos a esas soluciones de fondo, modificar la ley orgánica, modificar el estatuto, discutir la autonomía, reducir esa cuestión de que el presupuesto se vaya a los bolsillos de los funcionarios y no a las necesidades de los estudiantes ni a los sueldos de los profesores, eso tiene que ser central. Y para eso necesitamos convocar a los demás sectores que están en lucha. Recordemos que el Colegio de Bachilleres está en huelga, los profesores se fueron a huelga. Recordemos que el Sindicato de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior también en su momento se fue a huelga. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana también se fue a huelga. En la UNAM se intentó luchar contra la Asociación de Personal Académico, la ZAPAUNAM, que ni siquiera se reivindica como sindicato, y de manera básicamente corrupta, por no decirlo de otra forma, tuvieron que repetir ese conteo del contrato colectivo de trabajo al amparo de la Universidad Nacional, incluso la misma UNAM, algo que pues es, creo yo, una particularidad en este país, en esta universidad. En la PAUNAM, junto con la patronal de la UNAM, querían que las votaciones fueran por los medios electrónicos de la UNAM, es decir, que la patronal hiciera las votaciones. La Secretaría del Trabajo no estuvo de acuerdo, evidentemente no puede estar de acuerdo. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo sí permitió que hiciera 2 veces la votación. Es decir, la primera no ganó, bueno, la hago otra vez para ahora sí ganar. Y tampoco. Y en esa tampoco ganó, inflaron los resultados y dejó ver el grado de control político que tiene la PAUNAM sobre los docentes. Y realmente cínico. La química Berta Rodríguez es la única funcionaria que de manera cínica llega a estas sesiones en una suburban que deja ver, así como esta blanca que hay aquí, es la única funcionaria. Es la única que aquí, bueno, los otros son más cuidadosos de las formas, se bajan en una esquina y caminan, ella no, incluso hasta parece que lo presume. Su esposo es Ignacio Rivera Cruz, es el padrino del director de la FES Cuautitlán, David Quintana Guerrero. Y bueno, nada más para que veamos cómo la universidad se reparte entre unos cuantos, incluso familias, y pues realmente si no hacemos algo, pues eso va a seguir así. Retomando, justamente el profesor de la Facultad de Ciencias, que él evidentemente planteaba que pues si quieres ser un profesor con condiciones dignas, tienes que tener tu postdoctorado, ¿no? Como él, que es el director, un director realmente muy sui generis en la universidad. Pero bueno, regresando al tema, sí es importante remarcar, el sector educativo se está movilizando, la gente igual, junto con los profesores de bachillerato, estuvieron en últimos días bloqueando avenidas principales de la Ciudad de México, exigiendo mejores condiciones salariales. Les aventaron a los granaderos. Evidentemente hay un amplio sector consciente, movilizado, que sabe que los cambios no pueden detenerse y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr que esos cambios que aún no llegan a esta institución medieval, que llevan 80 años casi sin llegar a esta institución, porque lleguen y lo vamos a lograr, de eso estamos convencidos. Tarde o temprano lo vamos a lograr, porque ninguna institución puede sostenerse sobre pilares caducos que ya no responden a una realidad como la que vivimos actualmente. Así que les decimos a los funcionarios, es cuestión de tiempo, y lamentablemente, y esto sí quisiera señalarlo, Leonardo Lomelí Venegas, en su toma de protesta, tuvo el apoyo y el sostén de Santiago Krill, quien vino aquí en primera fila a darle la bendición a este nuevo rector.
y Joaquín López Dóriga, que vino a dar esa cobertura, para que veamos de qué lado va a estar esta rectoría, que se llena la boca de defensa de la autonomía y que dice que ningún partido político debe de estar intentando intervenir en los asuntos de la universidad, mientras en el piso 6 de la rectoría, él con todo cinismo le abre la puerta al Partido Acción Nacional y le abre la puerta a estos actores de derecha. Y digo, yo estoy de acuerdo que ni Morena, ni el PAN, ni el PRI, esos partidos pues no deberían de buscar usar la universidad como botín político, pero eso debería llevar a congruencia de que tampoco los funcionarios y los directores lo hagan para sus intereses personales, y esa es la gran incongruencia de la autonomía universitaria. Entonces, que esto no se confunda con el tema de la política universitaria, que sí tiene que hacerse y todos tienen que asumirla, porque todo estudiante debe de participar en la vida de su institución, en buscar que sus condiciones sean dignas, que tenga ambientes libres de violencia, que tenga profesores capaces, y tiene todo el derecho de manifestarse, de organizarse y exigirlo. Todo docente también tiene derecho de luchar por sus derechos laborales constitucionales, y también tiene todo derecho de organizarse como vea la manera para luchar por ellos, igual los trabajadores. Y esa visión tergiversada, perversa de la autoridad universitaria, herencia del priismo de los peores, se mantiene, en donde todo aquel que levanta la voz es víctima de la persecución política. Es decir, la institución que se supone debería de ser el centro del pensamiento crítico en nuestra nación está más cercano a la Inquisición que a la ciencia, y eso es lo que buscamos revertir. Sin más, la protesta sigue. La siguiente semana, 13 y 14 de diciembre, en la explanada de Rectoría, continúa este campamento. Invitamos a todos los estudiantes, profesores que se han mantenido en lucha a prepararnos para dar los siguientes pasos en conjunto con la sociedad, porque esto hay que decirlo y es algo que hemos buscado impulsar mucho. El problema de la universidad no es solamente la universidad, le corresponde a toda la población mexicana. Y vamos a tejer esos lazos. Decimos, hay sindicatos en huelga, está nuestra solidaridad con esos sindicatos en huelga. Vamos a construir esa organización, esa articulación necesaria para que esas diferentes luchas que están actualmente sean escuchadas. Y así como hemos venido diciendo, la próxima sesión no seremos unos pocos, como hemos venido desde el inicio de estas sesiones presenciales, manifestándonos, a veces pocos, a veces muchos, pero siempre aquí. Y cada vez seremos más sectores, cada vez estaremos mejor organizados, y esos cambios se van a dar tarde o temprano, ténganlo por seguro. Por último, no puedo dejar pasar que se cumple un año de la represión política contra los profesores de ciencias. En el caso de los profesores, también la situación del amparo que estuvimos llevando nosotros, se le dio la indicación a la universidad, tanto recuperar el estatus de estudiante como de reinstalar a los profesores. En la universidad, como es autónoma y interpretan la autonomía, está por encima del poder judicial y por encima de la misma Constitución, no han respetado eso. Sin embargo, igual les decimos, es cuestión de tiempo, ya los derrotamos en sus instancias. Incluso quisiera que pusiéramos aquí en cuadro a este señor, un policía que pues aquí nos quedó claro que él era de Vigilancia UNAM. Durante mucho tiempo estuvo en Ciudad Universitaria siguiendo a estudiantes de manera como civil. O sea, este señor como civil se metía a las marchas de los estudiantes, los golpeaba, incluso abiertamente cuando se intentó evitar se hiciera el bailongo en la Facultad de Ciencias. Abiertamente este señor amenazó con rompernos la madre. Así, esas son las palabras literales que este señor utilizó. Y bueno, en esta sesión del Consejo Universitario, pues ya aquí de este lado pues nos dimos cuenta que era, y todo el tiempo fue un funcionario universitario. Es decir, la universidad utiliza a vigilantes. Es más, ni siquiera sabemos que si sea trabajador de base del STUNA, sería bueno preguntar, porque son personas que están vestidas de civil y que intervienen en las asambleas de los estudiantes, en sus marchas, y lo siguen incluso en sus centros de estudio, y esto lo hacen con la intención
de tener la información de quiénes son los activistas. Recordemos el caso de Carlos Sinué. No lo quiero dejar de largo. Ese caso sigue abierto. Un estudiante de Filosofía y Letras asesinado, participante de la huelga de 1999, y los asesinos de la torre de rectoría. Recordemos los estudiantes encarcelados de la huelga del 99, estudiantes expulsados en esa huelga, encarcelados, cuyos casos siguen todavía ahí. Recordemos que la juventud en este país tiene todo el derecho de manifestarse y protestar. Recordemos 1968, 1971. En todo estudiante, en la conciencia de todo joven de este país, tiene que estar la sangre de esos estudiantes asesinados por el Estado mexicano. Y tiene que estar presente que no podemos dejar por alto ninguna represión contra todos los jóvenes. Hay 15 estudiantes expulsados. De CCH Azcapotzalco fueron 9. Yo preguntaría, ¿cómo supieron a quiénes expulsar? Pues bueno, la respuesta está en que hay espionaje dentro de la universidad. Y aquí les doy un ejemplo de eso. Bueno, como ven, hay mucho por lo cual luchar dentro de la universidad, mucho que se tiene que cambiar. Y pues lo vamos a lograr. ¿Sí? Muchos estudiantes durante muchas generaciones, muchos jóvenes, algunos de ellos dieron su vida por cambios en este país. Sería una falta a su memoria el que nosotros no levantáramos la voz, no mantuviéramos su dignidad y no siguiéramos luchando hasta que la justicia llegue a este país y esos cambios por los que murió esa juventud se logren. Bueno, esa es la invitación, compañeros. Los invitamos a seguir manifestándonos. El 13, insisto, en la Torre de Rectoría. Ahí nos vemos. Esto no para, la lucha sigue. Compañeros y compañeras, a la gente que va pasando, a la gente que está observando esto, en estos momentos le informamos a la gente que va pasando en la calle, hay 56,000 millones de pesos de presupuesto universitario que pagas tú y que paga toda la ciudadanía que se están discutiendo acá adentro. Este es el presupuesto anual que ejercerá la Universidad Nacional Autónoma de México el próximo año. Este presupuesto es un presupuesto que está investigado y documentado, en donde se desvían recursos, se malutilizan fondos que paga la ciudadanía. Es un presupuesto mayor al de 17 entidades federativas del país completas. Esta es solamente una escuela y cada entidad federativa del país, con su presupuesto anual, paga la nómina de todas las escuelas, paga la nómina de todos los hospitales, paga todas las infraestructuras que hacen, los mantenimientos, las nuevas obras, los servicios pues de salud pública, los servicios de educación públicas, servicios de asistencia, alumbrado público, muchísimas otras cosas que son de atención primordial en todo el territorio nacional. Este presupuesto es un presupuesto que cada vez va aumentando y los salarios en específico del profesor, de la profesora y ayudantes de asignatura no aumentan. Son salarios que por un curso al mes te están pagando 3,000 pesos, 4,000 pesos. Si te dieran 2 cursos te pagarían entre 5,000, 5,500 pesos. Y si dieras 4 cursos a nivel licenciatura o a nivel de bachillerato, tu sueldo mensual sería de 8,500 pesos, no pasaría de 9,000 pesos. Los sueldos, sin embargo, de la gran mayoría de las personas que se encuentran aquí adentro en este momento, son sueldos que no bajan de 150,000 pesos. Hay personas, hay funcionarios y funcionarias que ganan 180,000 pesos mensuales, hay funcionarios que ganan arriba de 200,000 pesos mensuales. Está el caso del matrimonio de ciencias y de nucleares. El director de ciencias de la Facultad de Ciencias gana aproximadamente 200,000 pesos al mes. Su esposa, la directora del Instituto de Ciencias Nucleares, gana también 200,000 pesos mensuales aproximadamente. ¿Cuántas familias de ustedes, en cuántas familias de la gente que va pasando se da esta situación, más estímulos, ocurre esta situación de que ganen medio millón de pesos mensuales? Esta cantidad de dinero es una cantidad de dinero que muchos de nosotros no vamos a ver en toda la vida. Esta situación es una situación desigual, es una situación que hemos venido denunciando, es una situación por la cual denunciarla fue despedido el compañero, fue expulsado el compañero estudiante, porque la UNAM está en una etapa de represión. La UNAM ha sido un objeto que ha estado persiguiendo, ha estado castigando
activistas, ha estado castigando a la gente que se moviliza. Hay intentos de tomar organizaciones que son críticas a la autoridad, envilecerlas y hacer únicamente festivales pues que no tengan contenido político alguno. Teníamos un bailongo en la Facultad de Ciencias, un bailongo libre y rebelde, un bailongo con contenido político. Este bailongo por un operativo que fue instrumentalizado incluso por personas que aquí se encuentran, que les dieron la orden de que impidieran la entrada, ya no se pudo llevar a cabo. Y ahora lo que hacen en la Facultad de Ciencias para distraer es llevar a cabo actividades meramente lúdicas. En este tipo de actividades meramente lúdicas se va envileciendo este espíritu combativo, esta rebeldía característica de la juventud, porque solamente se vive una vez y la juventud solamente se joven una vez. Entonces, pues queremos que se sepa a todas las personas esto que están haciendo acá en las autoridades universitarias, mientras siguen discutiendo todo este presupuesto, toda esta gran cantidad de dinero, siguen discutiendo cuánto se van a aprobar de incremento entre los altos funcionarios, entre las altas funcionarias, qué carros se van a comprar el próximo año, qué carro van a cambiar este año, qué viáticos, a dónde se van a ir a viajar, y el profesorado de asignatura, que somos el 75% que sostenemos la universidad, sin el personal académico de asignatura se caían las clases de la universidad, seguimos en una situación prácticamente miserable, en una situación de ganar salarios que son por debajo a la gran mayoría incluso de salarios, no solamente de profesionistas, sino de personas que ejercen cualquier tipo de oficio, por más digno que este sea. Entonces, pues seguimos en pie de lucha, seguimos denunciando esta situación, movilizándonos. A la universidad no le gusta que se movilice la gente, llaman y avientan a sus aparatos de vigilancia, y por más que está cambiando la rectoría de esta universidad. Había un cartel aquí, fuera aquí, que de la UNAM hay dos de ellas que ya salieron, que son el rector anterior, solamente salió porque se le venció el mandato, y el secretario administrativo anterior, responsable, la secretaría administrativa anterior, de esta falta de pagos que se ocasionó durante el movimiento UNAM no paga. Esta secretaría administrativa anterior, y lo decimos como es, se fue impune. Jamás abrieron una sola investigación para revisar dónde quedó el dinero que no le pagaron a los profesores, a las profesoras, a ayudantes de la universidad. Jamás hubo algún castigo o ni siquiera una intención de hacerlo, desde luego, porque lo que hacían era tener un esquema de corrupción, un esquema de compadrazgo mediante el cual robaban y se cuidaban las espaldas para seguir robando, ¿no? Yo te ponía para que robaras, tú me cuidabas la espalda y luego tú cuidabas la espalda cuando yo robaba. Eso era lo que estaban haciendo, y muy probablemente lo que estén discutiendo aquí adentro, cómo se van a repartir todas estas carteras que manejan un montonal de obras que quedan inconclusas, de aulas que están sin impermeabilizar, y sin embargo la impermeabilización sale bastante cara. Incluso aquí que va pasando el metrobús, había metrobuses pequeñitos, hay metrobuses pequeñitos desarrollados por la tecnología de Álvarez y Casa, que ya salió, que caben 10 personas, y lo están vendiendo y lo están promocionando como la alternativa de transporte que va a garantizar la movilidad de las personas. Aquí solamente hay grupos de 13 personas, 15 personas, solamente grupos, ni siquiera caben en una de estas, pues básicamente obras mal hechas a propósito, porque hacen cosas que por más tecnología que le ponen, son cosas que no funcionan, son cosas que no satisfacen la necesidad, y eso es lo que ocurre en esta universidad. Necesitamos más aulas, necesitamos más aulas magnas, necesitamos que se le pague bien a los profesores, a las profesoras, ayudantes, necesitamos becas para el personal, para la gente estudiantil, para estudiantes. Precisamente quienes más necesitan esas becas son los estudiantes y las estudiantes en una mayor necesidad, y en muchas de las ocasiones es a quienes más se les llega ese apoyo. Ese tipo de cosas que no deben de ser. Tienen comités dictaminadores en donde se reservan el derecho de dictaminar unilateralmente. Tienen órganos de supuesta impartición de justicia, que por supuesto que no imparten más que injusticia, porque lo que hacen es una simulación. Son trámites engorrosos en donde alguien que es víctima pues de algún incluso delitos al interior de la universidad que se cometen, pues prácticamente no pueden aspirar a obtener alguna investigación
si es que no son familiares o el amigo de la novia, del sobrino de la tía, cosas del estilo, ¿no? Entonces, aquí somos más de 400,000 personas. Esta universidad tiene que estar abierta para los hijos, para las hijas de todos los padres, de todas las madres de familia del país. No han aumentado la matrícula, a pesar de que el aumento presupuestal cada año está vigente, cada año se realizan estos aumentos, y sin embargo, pues la matrícula estudiantil es muy bajo el incremento que se da. Sí se incrementa la matrícula estudiantil, desde luego, pero el incremento es bastante por debajo de lo que fuera necesario. Nos estamos manifestando precisamente por esta situación. Exigimos un alto a la represión, no solamente un alto a la represión en contra de personas que aquí estamos presentes, exigimos un alto a la represión en contra de personas que tienen deseo de venir y que a veces no vienen precisamente por esta campaña de miedo que están tratando de imponer, y exigimos un alto a la represión de todas las personas que se movilicen o que se quieran movilizar y que gusten alzar la voz al interior de la universidad, porque la voz crítica es la voz que mueve la universidad. ¿Sabes? Me choco. Ahí voy. Sí, vamos. Vale, pues para ir finalizando este acto de protesta, simplemente reiterar que, como lo señalamos la ocasión pasada que estuvimos aquí en la toma de protesta del nuevo rector de la universidad, Leonardo Lomelí Vanegas, pues lo señalamos claramente: la represión y los métodos autoritarios y medievales que tiene la universidad para amedrentar a cualquier miembro de la comunidad universitaria, dígase alumno, dígase profesor, dígase trabajador, pues hacen cada vez menos mella. Es decir, ¿qué es lo siguiente que van a hacer? La única alternativa que parece que tienen ahora pues va a ser la violencia física, que no dudamos que la quieran utilizar, así como señalaba el compañero Mario, ¿no? Que en momentos donde ha habido un movimiento estudiantil más fuerte, con mayor conciencia, han tenido que recurrir a esos métodos, ¿no? De mandar a sus golpeadores, mandar a los porros. No se nos olvida la madriza que le pusieron a los compañeros del CCH Azcapo hace algunos años en rectoría. No se nos olvida, no se las vamos a perdonar, ya lo decía también el compañero Mario. En este momento, bueno, la proporción de fuerzas es muy desigual y por eso nos encontramos aquí, pero aún así nos mantenemos en pie de lucha. Vamos a seguir luchando, aunque seamos pocos, a pesar del amedrentamiento. No les tenemos miedo a las autoridades universitarias. Sabemos que son unos gángsters, sabemos que son delincuentes, que mandan a amedrentar, mandan a tomarnos fotos. He sabido que hay listas negras, ¿no?, en las facultades, en las dependencias, donde están los nombres de cada uno de nosotros, y que existe el riesgo latente cada semestre de que nos quiten nuestros grupos, de que nos manden a fabricar denuncias, de que nos acosen, de que nos hostiguen, de que nos difamen, pero aún así vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque consideramos que las cosas deben de cambiar. Ya lo señalábamos, las instituciones no son para siempre y las cosas no son para siempre. Entonces vamos a modificar vuestro trabajo. Lamentablemente han sido décadas donde los trabajadores en general en la universidad hemos dejado, a través de nuestra indiferencia, que pisoteen nuestros derechos laborales, que las autoridades tengan cancha libre para poder hacer lo que quieran. Pero eso está empezando a modificarse. Vamos a continuar la lucha sindical, vamos a continuar denunciando aquí, como lo hemos referido, tratando de impulsar que los compañeros pierdan el miedo, que se puedan parar aquí, que estas autoridades cada vez vean una mayor cantidad de personas, porque existe ese descontento. Es sabido por cualquier persona que pise la universidad que en los pasillos se dicen muchísimas cosas. Es rarísimo encontrar a alguien que verdaderamente tenga la convicción de que en la universidad las cosas ocurren de manera adecuada. Es muy raro escuchar a algún profesor o algún trabajador que verdaderamente piensa por alguna razón que lo aleja totalmente de la realidad, hasta un punto que podríamos caracterizar casi de esquizofrenia, de no darse cuenta de que la universidad es una locura, que la universidad es un lugar donde hay represión, donde hay una desigualdad impresionante y no se utilizan criterios, como se suele decir, meritorios para asignar las plazas de carrera, las horas, sino que lo que impera son criterios de nepotismo, de compadrazgo, de, bueno, tener que ponerse en la alfombra para que lo pisen a uno, para que el director de la dependencia en los siguientes periodos lectivos se pueda asignar
cargas horarias, ¿no? Y si no lo haces, ya se refirió varias ocasiones, bueno, viene la represión, viene el hostigamiento, viene la lucha de empezar a recortarte el salario, quitarte grupos, para empezar a cansar y a desgastar, o directamente, como es el caso de los compañeros, de quienes te hemos estado exigiendo aquí la reinstalación, como ya lo dicta la sentencia de un juez, y la universidad ha sido omisa y ha buscado todos los recursos de los que pueda disponer para negarse a reinstalar a los compañeros porque son incómodos para la autoridad. Y bueno, simplemente señalar eso. Ya nada más para concluir, bueno, decir que sobre el tema particular que se está tratando el día de hoy aquí, pues reiterar que no nos encontramos de acuerdo en la manera en la que se distribuye este presupuesto. No estamos de acuerdo porque conocemos las carencias que hay dentro de las aulas, en los laboratorios, no se cuenta con el material adecuado para poder llevar a cabo las prácticas, para poder desarrollar estudiantes que puedan ser profesionales después, que cuenten con las habilidades y con las competencias para poder resolver las necesidades tan profundas que están en la base de las inequidades de este país, de la sociedad en general. Entonces el presupuesto debería de utilizarse para eso, pero lo decíamos hace un rato, si lo que han hecho es además una embestida que no solamente tiene que ver con las condiciones laborales, sino también con la manera en la que están estructurados, por ejemplo, los programas de estudio, quitando algunas que serían para nosotros pues, muy importantes asignaturas que permitan fomentar el pensamiento crítico de los universitarios, y bueno, han arrasado básicamente con ello para poner materias que no tienen absolutamente ninguna utilidad práctica y que desde luego no permiten que los estudiantes desarrollen una perspectiva crítica, lo cual beneficia desde luego que las cosas sigan de la misma manera, ¿no? Es impresionante que no nos preguntemos, y ojalá podamos irlo haciendo en mayor medida, ¿por qué no hay un comedor donde puedan estar los estudiantes, que son la mayoría hijos de trabajadores, de la clase obrera, de los sectores campesinos, de los comerciantes, es decir, de las capas populares del pueblo? ¿Por qué no hay comedores para que puedan comer? ¿Por qué no hay dormitorios? ¿Por qué no hay un conjunto de condiciones que permitan que los estudiantes tengan una educación de calidad que no solamente tiene que ver con lo que se enseña en las aulas, sino también tiene que ver con todas estas condiciones objetivas? Entonces, pues basta ya de la simulación, de utilizar los movimientos, ¿no? Que últimamente está muy de moda, como es el caso aquí con los compañeros y muchos otros que han sucedido, de apalear mediante denuncias, por ejemplo, de violencia de género y mucho menos, que acaba de pasar hace ratito la directora del Centro de Estudios de Género, también a la directora del Instituto de Matemáticas, que denunció también violencia de género por parte de funcionarios de alto nivel vinculados a la rectoría. Bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Seguramente se carcajean en sus oficinas, mientras a nosotros nos apalean en nuestras dependencias, nos difaman, van con sus perfiles falsos a las redes sociales, a atacar, a agredir, a decir que somos agresores de género, que somos personas violentas, simplemente por venir a decir aquí lo que pensamos. Ojalá tengan algún día el valor de salir y decir las cosas aquí de frente en lugar de mandar a su porro. Bueno, pues nada más unas últimas palabras de mi parte para dejar en claro a la gente que está escuchando, pues esta protesta es porque en la universidad no se hace valer ese refrán de que no puede haber rectoría rica con profesores pobres. Aquí en la universidad hay rectoría rica con profesores pobres, y a los profesores que protestamos y denunciamos esta situación, como ya lo han dicho, nos fabrican denuncias para hacernos a un lado, para hacer despidos injustificados, y hay que denunciar la nueva estrategia de las autoridades que al menos lleva unos 5 años implementándola, y que cínicamente algunos candidatos a la rectoría la ponían en sus planes de trabajo, y es organizar algunos grupos de estudiantes en las escuelas. Muchas veces esos grupos de estudiantes además son y toman indebidamente algunas banderas de algunos movimientos, como el de las mujeres o el de diversidad, y las autoridades a través de estas personas pues se hacen del control de algunas reuniones, asambleas, incluso del movimiento mismo, hacen algunos paros, y esos paros no cuestionan a las autoridades,
y hay que decir que esa es la manera en la cual las autoridades han tenido el control del movimiento, y por eso el movimiento genuino estudiantil que antes había, pues no ha estado tan activo como antes, porque estas personas pues cierran el paso, fabrican cosas, están ahí muy atentos, viendo qué es lo que las personas hacen, y bueno, ahí está, en los mismos planes de trabajo de las personas que están aquí adentro, repartiéndose el pastel de casi 56,000 millones de pesos. Y el problema que hay de fondo es ese, que si dejan que la gente actúe y se organice, pues claro que los profesores y profesoras de asignatura quieren vivir dignamente, quieren ganar bien. Si eso fuera así, pues tendrían menos dinero del pastel para repartir, para llevarse a sus bolsillos. Y ese es el problema, que mientras unos ganan entre 200 y 300 mil pesos al mes, otros profesores y profesoras podrían tener salarios que no llegan ni a 10,000 pesos al mes por actividades incluso de tiempo completo. Entonces llamamos a la reflexión a la gente que va pasando, y un profesor que dé cursos universitarios con una actividad de tiempo completo, pues no gane más de 10,000 pesos al mes, podrá tener una familia así, y en contraste, pues estos funcionarios ganan más de 20 veces eso. Eso es lo que está de fondo. Y en los países más desiguales esa desproporción es así tan grande, 20, 25 veces a uno sería ese factor entre una actividad de tiempo completo de un académico de asignatura dando cursos a nivel universitario y uno de estos funcionarios. Y eso sin tomar en cuenta los desvíos al presupuesto universitario, que ya dijeron a veces son millonarios, como el rector saliente usaba su tarjeta American Express a diestra y siniestra, por aquí, por allá, 80 millones de pesos, su fundación Conde de Valenciana, en donde a veces desde las mismas dependencias universitarias hacían depósitos a esa fundación que tenía ingresos de varios cientos de millones de pesos al año, o esos desvíos a través de la Secretaría Administrativa, ese personaje que tiene 8 personas que pertenecen a su familia con salarios de burocracia dorada en la universidad. Eso es lo que está detrás de esta represión, eso es lo que está detrás de que organicen a estos grupos que controlan las cosas en las escuelas y facultades, grupos incluso de algunos estudiantes y de docentes que no quieren perder sus privilegios. Y la verdad, a la sociedad la invitamos a que hagamos valer ese refrán, esa frase que dice: no puede haber rectoría rica con profesores pobres, no puede haber burocracia dorada rica que desvíe millones de pesos del presupuesto universitario en dependencias de la universidad, con profesores con unos salarios que no les dan derecho ni a tener una familia, con estudiantes que deberían de tener más becas, deberían de tener apoyo para tener alimentos a bajo costo, también apoyo para tener transportes dignos, como debería de suceder, por ejemplo, en el Estado de México y en la misma ciudad, donde muchas veces no llegan a las escuelas porque no tienen dinero para el transporte. Así es, esta distribución del presupuesto universitario hecha por estas personas con poca transparencia, pues miren que si fuera muy transparente habría una invitación a toda la comunidad a estas sesiones, y lo que sucede es que se enteran 1 o 2 días antes las personas que están aquí adentro nada más, y la comunidad no sabe que van a sesionar. Esto es lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una universidad muy antidemocrática, con un manejo de cuentas bastante turbio, en donde da lugar a los desvíos, como han sido en las semanas pasadas notas de varios reporteros. Simplemente en esta semana hubo una nota de que en el Museo de la Luz en Mérida, el CONACYT apoyaba con la mitad de los gastos del museo, y al ver los manejos que en la universidad se hacían de las cuentas y de los gastos, pues mejor retiraron ese apoyo. Es significativo esto, tenemos que exigir que haya cuentas claras y que haya auditorías en la universidad. Y para finalizar, también otra nota de contralínea
fue lo que ya mencionaron, de que incluso a una directora, que es una de las personas que está allá adentro, el rector saliente y otros funcionarios le ejercieron violencia de género, y ahí no pasó nada. Cuando son los grupos de poder de la burocracia dorada, pueden actuar impunemente. Incluso amenazaron a su integridad física, echar a los porros incluso a una de las directoras. Así son los grupos de poder en esta universidad, los que tienen el control de los miles de millones, 56,000 millones de pesos ahora para 2024. Entonces, si eso le hacen incluso a una directora, pues ¿qué podemos esperar nosotros, profesoras, profesores y estudiantes, trabajadores de a pie, que queremos un cambio real en la universidad? Por eso exigimos no a la represión. Llevamos ya un año despedidos y expulsados algunos miembros de la comunidad, y otros más que no se atreven a contar su caso. Los invitamos al campamento que haremos el 13 y 14 de diciembre en la explanada de la Rectoría en Ciudad Universitaria, un campamento festival artístico y cultural que llevaremos en esos 2 días para protestar y para exigir la reinstalación, y que esta universidad se ponga al servicio de la sociedad, que haya más gente que entre, que se redistribuya el presupuesto y que dejen de desviarlo y hacer un beneficio personal con esos 56,000 millones de pesos que hay. Y sigue la protesta, estamos ahí en contacto. ¿Unas palabras finales, nadie? Bueno, pues finalizamos entonces ya esta protesta y estaremos llegando a la comunidad universitaria por distintos medios, por distintas vías, volantes, carteles, transmisiones, videos. Tenemos como comunidad exigir, a ver, aquí quieren unas palabras. ¿Alguien? Oh, qué caray. No, ¿cómo creen? Aquí está el Citón presente, compañeros. Compañeros. Ay, caray. Qué bueno que alcanzamos este digno meeting. Bueno. Sí. 1, 2, 3. Pues, queremos decir aquí a las autoridades de vigilancia, ¿verdad? ¿Cómo son autoridades de vigilancia? Son escoltas o gente de seguridad de la Escuela de Medicina y relacionados con los altos funcionarios que están allí adentro. Decirles que yo pertenezco a un sindicato muy combativo, es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SISOAM, conocido por sus siglas, y que estamos aquí presentes respaldando esta digna y valiosa lucha de los compañeros despedidos de la Facultad de Ciencias de Efraín, compañero Juan Manuel Buchanan. Decirles que Mario y otros más que han sido arbitrariamente despedidos porque tienen alguna cuestión el cual no les ha coartado su carrera, sus percepciones de vida. Entonces, decirles aquí a las autoridades que están adentro que hacemos acto de presencia y nuestro sindicato va a respaldar esta lucha, como les decía. Y vemos pues de mala manera cómo han cerrado, están en una actitud de oídos sordos, sobre todo el rector que salió y que acaba de entrar, que acaba de tener posesión del cargo, y decirles que ya exhortamos a que realmente reinstalen a los trabajadores, profesores despedidos de ciencias, porque no hay ningún motivo que los mantenga fuera de su área de trabajo. Ellos ya ganaron un juicio, ya se demostró que es falso vamos a decir de manera amañada, esa denuncia, esa prefabricación de violencia de género, que como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, es una práctica que las autoridades y en muchos centros de trabajo, no solo en la UNAM, en la UAM también se da, utilizan ese fenómeno, que igual nosotros nos oponemos a porque respetamos a nuestras compañeras,
pero que lo han utilizado como una manera de coacción, de ejercer presión, ¿no? En este caso a los compañeros despedidos, ¿sí? De una manera arbitraria, ¿no? Los utilizan como cuatros, por lo de la violencia de género, para despedirlos, simplemente por el hecho de ser compañeros, profesores críticos, que han abierto y han visibilizado la desigualdad salarial en estas casas de estudio, que amparadas en una falsa autonomía, se reparten grandes proporciones del presupuesto universitario, ¿sí? Cantidades que van más allá de 300,000 pesos, de la cúpula, vamos, mandos medios y altos, rector, secretarios, abogados, contralores, jefes de áreas, de departamento. En sí es un abuso indiscriminado que hacen del presupuesto. Creo que esto es algo que tenemos que decirlo, puesto que no es justo que existan esas desigualdades. Cuando un profesor de asignatura o tiempo parcial, ¿sí? Un profesor de medio tiempo no va más allá de un salario de 3,000 pesos a 8,000 y mucho sería 10,000 pesos mensuales. ¿Ustedes creen que con esas cantidades podrían sobrevivir y solventar sus gastos familiares los profesores? Pues claro que no. Entonces sí queremos visibilizar esta situación que está pasando en las universidades, porque también nosotros partimos de que en las universidades públicas superiores, de educación superior, no existe la democracia. No existe la democracia porque solo una cúpula, un grupo de potentados decide lo que le correspondería decidir a la mayoría de la población, de lo que nosotros llamamos la comunidad universitaria. Sí, estudiantes, maestros, trabajadores administrativos, técnicos manuales, porque por ejemplo los estudiantes, que es la mayoría de la población de las universidades, no están representados en estos órganos de gobierno que están ahí, que existen, como esos consejos académicos o esos consejos universitarios. En el caso de la UAM, el colegio académico, los consejos de unidad. O sea, no hay democracia. La verdad, no hay democracia. Y todavía súmenle, compañeros, que estas autoridades hacen un mal uso del presupuesto, porque hasta vamos a decir que las cosas se dicen por su nombre, como dice nuestro compañero presidente o el presidente Manuel López Obrador, las cosas se dicen por su nombre, ¿sí? Se roban el presupuesto en muchos aspectos, en obras pagadas, no ejercidas, en las becas de Elisa Acuña, en el caso de la UNAM, en el caso de la UAM, de las obras, y todavía tienen el cinismo de ir a las cámaras, a los órganos legislativos a solicitar más presupuesto cuando no dan cuenta de la anterior administración. Y deben de saber que el presupuesto es público, no es un presupuesto que viene o que sale de todos los contribuyentes, de todo el pueblo. Y estas cúpulas o estos funcionarios solo están encargados de administrarlo, y lo tienen que administrar de la manera más correcta y apropiada. Mas, sin embargo, no lo vemos en los hechos que lo hacen de esa forma. ¿Sí? Ya les repetimos, salarios estratosféricos de más de 300,000 pesos, no gastan nada estas burocracias, se llevan sus cheques así libres de polvo y paja, ya que tienen choferes, carros últimos modelos, desayunos, comilonas, se mueven como realmente castas doradas, como si fueran señores feudales, en una palabra. Entonces sí lo decimos así abiertamente, con todas sus letras, que es ya inaceptable que esté pasando esto en las universidades públicas, porque el dinero, vuelvo a repetir, es público, viene de todos nosotros, los contribuyentes, sí, del pueblo, en los impuestos, y ya basta de que estén abusando. Sí, igual reconocemos que son gentes que han estudiado, han quemadose las pestañas por muchos años, que han hecho carrera de funcionarios universitarios, no lo negamos, pero tampoco podemos estar cerrando los ojos y estar siendo cómplices de esta alevosa, de este abuso que hacen del presupuesto. Y ustedes véanlo, estamos ahorita en un gobierno muy importante, en una coyuntura llamada la Cuarta Transformación,
que precisamente les está cerrando los privilegios a estas oligarquías que se habían apoderado del gobierno, habían concesionado todo, habían privatizado todo. Y el presidente Obrador lo que está haciendo es recuperar la vida pública, o el carácter público, mejor dicho, del gobierno, que estaba tomado por estos grupos de potentados, similares a los grupos de potentados que existen en las universidades, con estos rectores, con estos secretarios, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos a exigir: equidad y redistribución en la designación del presupuesto universitario y reinstalación de nuestros compañeros Efraín Vega Landa y Juan Manuel Buchanan. Mario Mendoza, excelentes profesores de la Facultad de Ciencias Físicos Matemáticos, que solo por denunciar esa desigualdad fueron despedidos, inventándoles, prefabricándoles delitos como violencia de género. Que quede claro, aquí está el Situam, en mi representación, secretario de Relaciones y Solidaridad, manifestando abiertamente nuestro respaldo a esta digna lucha. Por lo tanto, decimos: profesores y sindicatos unidos vencerán. Profesores y sindicatos unidos vencerán. Ni una lucha es nada más, compañeros. Hasta la victoria siempre. Bueno, pues, ¿alguien quiere dar algunas palabras más? Entonces, pues, culminamos esta protesta, nos echamos una huelga en apoyo al movimiento en contra de la represión, por la transparencia en el gasto y la redistribución del presupuesto universitario, apoyos a estudiantes, mejores salarios a profesores, menos salario para los funcionarios. Arriba los salarios de los profesores, abajo los salarios de los directores. México, huelga, universidad, huelga, huelga, cachun cachun rara, cachun cachun rara, huelga, universidad pública y gratuita, sin corrupción, sin desvíos.